A ver, jóvenes, buenas tardes. ¿Me están leyendo? Porque no me responde nadie. Pensé que no había nadie. Ok. Buenas tardes, jóvenes. ¿Se está visualizando la diapositiva? Ok. Bien, vamos a empezar entonces lo que corresponde a esta semana 15 ya, ¿no? Del ciclo ordinario 2023-2, acá en el centro pre de San Marcos. ¿Cómo podría influir en nuestro desarrollo la herencia o la experiencia? ¿Qué consideras? ¿Qué pesa más en todo caso? A ver, Gabriel dice de la herencia. Ya. ¿Cómo así crees, Gabriela, que puede influir la herencia en tu desarrollo?
A ver, Gabriel responde, el genotipo codifica para que se den cambios en nuestro cuerpo a través del tiempo en momentos específicos. Ok. Es correcto, ¿no? O sea, hay diferentes aspectos en los que de pronto va a influir lo que tú mencionas, pero tampoco hay que dejar de lado el otro ámbito, ¿no? De lo que comprende la experiencia, ¿no? Justamente hoy vamos a analizar algunos factores en cuanto al desarrollo, ¿no? Normalmente siempre desde que estabas en el colegio te decían, eh, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Una concepción muy simple que desde muy niños quizás nos han inculcado. Pero ¿qué más habrá en estas etapas de desarrollo? ¿Qué otras características se van desarrollando? ¿No? Definitivamente tú, se supone, no deberías eh, tener las mismas características que que hace 10 años atrás, ¿no? Hay muchas cosas que van cambiando en ti. Claro está que también hay algunos que evolucionan más rápido que otros, ¿no? Y algunos a veces parece que involucionan a veces también. Pero bueno, cuando hablamos de lo que viene a ser el desarrollo, ¿qué implica eso? Esta semana y la siguiente, el tema justamente es desarrollo humano, ¿no? Van a analizarse en esta clase aspectos ligados a los cambios cuantitativos, cualitativos y a lo que es el desarrollo humano. Pasaremos luego a explicar lo que es las dimensiones en el desarrollo, los factores que influyen en el desarrollo y también las etapas, ¿no?, que comprende el desarrollo humano. Bueno, entonces continuamos. ¿Qué es el desarrollo humano? ¿Por qué se habla de cambios? ¿No? Siempre que obviamente alguien se desarrolla, no puede quedarse estático, ¿no? O sea, hay definitivamente modificaciones, hay definitivamente cambios en ese proceso. En el desarrollo humano siempre va a haber momentos de cambio y también periodos de estabilidad, ¿no? O sea, tampoco es que vamos a cada segundo, ¿no?, a cambiar características, no es así, ¿no? Pero obviamente en el lapso del tiempo se va a ir modificando algunas características, sea de carácter físico, ¿no?, o de otros aspectos. Por ejemplo, ahí en la diapositiva se está haciendo alusión eh, a lo que viene a ser algunas características cuantitativas en el ámbito físico, ¿no? Obviamente, pues un niño, el peso de un niño no es el mismo que el que tienes tú. Habiendo ahí algunas modificaciones. La talla de esa niña va a ir cambiando en el lapso de los años, ¿no? Hasta que ya adquiera cierta talla más o menos estable, ¿no? Y en la vejez también comenzará también a reducirse un poco. Entonces, cuando hablamos de los cambios en ese sentido, estos cambios, como por ejemplo el aumento de peso o de talla, ¿por qué serán llamados cuantitativos? ¿Alguien tiene una idea al respecto? Claro, el criterio va siendo más o menos ese, ¿no?
está vinculado a números, cantidades, se pueden contar, medir, diferenciar a través del tiempo. Entonces, eso va a pasar en un cambio que es cuantitativo. En los cambios cualitativos ya no es tanto en que se pueda medir en cantidad, sino que van cambiando algunos aspectos en el procesamiento, por ejemplo, de una información, ¿no? Eh, un niño que de pronto está armando, ¿no?, sus torres con esos materiales. Claro, es algo que se pretende estimular a esa edad, ¿no? Aunque también hay algunas, entre comillas, estrellas de televisión que todavía siguen haciendo eso, ¿no? Se supone que en el lapso de los años esto debe ir evolucionando. Entonces, ese pequeño de pronto puede luego captar otra información, ¿no? Ya no solamente estará armando torrecitas, ¿no? Sino también, por ejemplo, ahora está tratando de armar, desarmar otros objetos. Un niño, por ejemplo, de 8 o 9 años, ¿no?, ya podría estudiar ciertos aspectos de robótica, por ejemplo, si es que le interesa ese aspecto, ¿no? Y lo va estimulando de esa manera. Y ya más adelante, aspectos mucho más complejos, ligados posiblemente a una carrera. Entonces, esos cambios implican ya no necesariamente aspectos numéricos, ¿no?, sino cambios en cómo va mejorando, ¿no?, un proceso determinado. Entonces tenemos ese tipo de cambios en el desarrollo humano, ¿no?, cuantitativos y cualitativos. ¿Y por qué se decía estabilidad? Porque no, como te decía, no todos los cambios se van a dar cada segundo. O sea, produce un cambio, adquieres una característica y se va a mantener estable por cierto tiempo, hasta que ya después de algún tiempo se vuelve a modificar. Las dimensiones en el desarrollo las tienes ahí también. Siempre el desarrollo va a tener tres dimensiones en las cuales se puede expresar, ¿no? Entonces hay características ligadas al aspecto físico, hay características que tienen que ver ya con el procesamiento de información, como vienen a ser las características cognitivas, todo lo que hemos visto en procesos cognitivos, ¿no? A ver, ¿recuerdas cuáles eran procesos cognitivos? A ver, mencióname algunos procesos cognitivos ahí. Claro, percepción, memoria, ¿qué más? Correcto, lenguaje, pensamiento. Entonces, ¿cómo se va desarrollando el pensamiento? ¿Cómo se va desarrollando el lenguaje? ¿Cómo se va desarrollando la percepción, la memoria, ¿no? Todo eso implica un desarrollo cognitivo. No es lo mismo, pues, la memoria de un pequeño de un año a la memoria que se supone tú tienes. Hay diferencias. Ahora, en este ámbito cognitivo, nos vamos a basar principalmente en la teoría de Jean Piaget, teoría que ya también se ha abordado en el tema de inteligencia, ¿no? Piaget hablaba acerca del desarrollo intelectual, que involucra una serie de procesos cognitivos.
Entonces esta teoría ya de cierta manera se ha abordado, ¿no? Solamente se va a recordar algunos puntos en ese planteamiento. Y lo principal que tenías que recordar ahí es que había 4 periodos o etapas, ¿no? En el desarrollo para Piaget, en el desarrollo cognoscitivo para Piaget, el ser humano pasa por 4 periodos o estadios. Sensorio motriz, las edades siempre son referenciales, recuerda eso, no es que apenas cumple 2 años ya pasas al otro estadio, no, no es así. Una referencia, ¿no? Más o menos. Comprende hasta los 2 primeros años, la primera etapa, sensorio motriz. La segunda, preoperacional, aproximadamente hasta los 7 años. De allí hasta los 12 en promedio, eh, la etapa o estadio de operaciones concretas. Y luego el periodo de operaciones formales, ¿no? Obviamente, si tú, la mayoría creo que acá tiene más de 15 años, debería, ¿no?, estar en lo que viene a ser operatorio formal. Pero también hay que recordar que lo que marca no es la edad, lo que marca son las características del periodo. Bueno, eso se va a tomar como referencia básicamente en el ámbito cognitivo, al menos hasta la etapa que va acorde con ello en el desarrollo humano, que viene a ser la etapa de adolescencia, ¿no? En el ámbito psicosocial, o sea, también hay otra dimensión que es la dimensión, así como hay dimensión física, cognitiva, hay también otra dimensión que es psicosocial. Y ya tiene que ver con cómo el ser humano va relacionándose, ¿no? Cómo va desarrollando ese aspecto socioafectivo, cómo se van dando sus vínculos en ese proceso. Y ahí nos vamos a basar principalmente en el planteamiento del señor Erik Erikson, eh, todo un clásico, ¿no?, que abordó muy bien el tema de lo que viene a ser el desarrollo psicosocial. Y este señor planteaba pues que había a lo largo del desarrollo después del nacimiento hasta el fin de tus días, el ser humano pasaba por 8 crisis, 8 conflictos. Y estas crisis generalmente corresponden a un periodo del desarrollo humano. Entonces, la crisis de confianza versus desconfianza, autonomía versus vergüenza y duda, iniciativa versus culpa, laboriosidad versus inferioridad, identidad versus confusión de roles, intimidad versus aislamiento, generatividad versus estancamiento e integridad versus desesperación, ¿no? Son las crisis que enfrenta una persona de acuerdo al planteamiento del señor Erik Erikson en un desarrollo, digamos, promedio, ¿no?, de una persona que llegue pues hasta la senectud, ¿no? Y obviamente también a veces puede un ser humano truncar su vida antes, ¿no? Bueno, eso en cuanto entonces a dimensiones. Entonces, tener en cuenta que las dimensiones, bueno, los cambios pueden ser cuantitativos, cualitativos, se van a expresar en dimensiones que pueden ser la dimensión física, la dimensión cognitiva o la dimensión psicosocial. Y es un poco lo que vamos a ir analizando cuando veamos ya las etapas del desarrollo. Bueno, vayamos a explicar un poco lo que vienen a ser los factores. Los factores que influyen en el desarrollo, ¿no? Habíamos comenzado un poco con esa pregunta de qué depende tu desarrollo, ¿no? Y sin lugar a dudas, pues hay ciertas condiciones biológicas que no se pueden negar, que pueden influir en el desarrollo de un ser humano. Un aspecto, por ejemplo, son las condiciones de herencia, ¿no? Bien lo explicó tu compañera, ¿no?, respecto del genoma. Y hay ciertas características en que de pronto el ámbito de la herencia puede influir en una persona.
O sea, hay ciertas condiciones, ¿no? En ese sentido, en que se transmiten características de una generación a sus descendientes. Es muy común esto en enfermedades, ¿no? A veces alguien puede tener un papá o una mamá que tiene un problema cardíaco, ¿no? Viene un poco con esa dificultad biológicamente. Y puede que sus hijos también tengan esa predisposición, alguno de ellos, ¿no? Entonces, en este caso es una condición pues hereditaria en ese aspecto, ¿no? Hay también aspectos psicológicos en los que, o enfermedades que afectan lo psicológico, en los cuales también puede pasar algo de ello, ¿no? La esquizofrenia, por ejemplo, también tiene ciertas condiciones. El autismo, por ejemplo. Entonces, vamos a encontrar, ¿no? Ahí ciertos aspectos en relación al ámbito biológico. O sea, me refiero a que haya predisposición. Obviamente se requiere también de un medio y todo para que se desarrolle, pero cierta predisposición tiene que haber. Y esa predisposición es hereditaria. Entonces, eso es uno de los factores que puede influir en el desarrollo, ¿no? En las condiciones de la herencia. Otros aspectos ya tienen que ver con lo congénito, ¿no? Lo congénito eh, abarca lo que, todo aquello que puede influir durante el periodo de gestación. Entonces hay ciertas condiciones que a veces no se toman en cuenta, pero que pueden influir en ese proceso de gestación de la madre y alterar algunas estructuras que están en desarrollo en el futuro ser. Eh, Pasa hoy en día, o sea, a veces, bueno, siempre ha pasado, ¿no? Pero a veces da que pensar cuando hoy en día hay tanta información, pero ves tanta desorientación en muchos muchachos. O sea, ustedes tienen acceso a información que antes uno no podía tener acceso. Pero da que pensar cuando, por ejemplo, en un centro de salud encuentras chicas que llegan por consulta y se enteran que van a ser, que se enteran que están gestando cuando están de pronto pues al quinto mes, cuarto mes de gestación. Entonces da que pensar, ¿no? Un poco esta situación. A veces ocurre pues que si la madre, la gestante, ¿no? Ha tenido malos cuidados en este periodo de gestación y ni siquiera sabía que iba a ser mamá. Entonces también eso puede alterar el desarrollo, ¿no? Una gestante que, por ejemplo, consuma alcohol, que consuma drogas, ¿no? Eh, que se automedique, no sabe el daño que le puede estar causando a ese pequeño que está en formación. Bueno, esos son factores pues congénitos, ¿no? Entonces, cuando nace el pequeño, nace un poco, podría tener riesgo. El riesgo de lo que tú ves en la diapositiva, ¿no? Hay a veces malformaciones congénitas. También hay otros aspectos que obviamente escapan a cualquiera, ¿no? Como son algunas enfermedades y eso es algo que no depende de uno. Entonces, si la madre puede tener rubiola y también podría, ¿no? Alterar eso. Entonces, pero otras veces sí son por descuido, ¿no? O sea, hay de ambos lados. En cualquier caso, si altera este proceso que está en formación cuando este pequeño era de pronto un embrión, pues alteró sus estructuras y las consecuencias son esas, en ese sentido. Entonces, afecta, obviamente, influye en la vida. Bueno, esos aspectos implican, ¿no? Lo que corresponde al factor congénito.
Y una tercera variable a nivel biológico ya comprende lo que es el aspecto de la maduración. Nadie, por ejemplo, nació caminando. O sea, me refiero a un ser humano, ¿no? Un ser humano no nace caminando. ¿Por qué? Porque tiene que tener ciertas estructuras, ¿no? Que le permitan esa función. Entonces, esas estructuras tienen que madurar. Mientras no maduren, no va a poder realizar esa función de caminar. Porque para caminar requiere ciertas condiciones biológicas de maduración también. No es solo aprendizaje, ¿no? Es también ciertas condiciones maduracionales en el sistema óseo, en el sistema muscular, en ese aspecto. Entonces, bueno, son procesos que a veces se requieren en el desarrollo humano. Bueno, hasta ahí la parte de los factores biológicos. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Bueno, si no hay duda, seguimos entonces. Cuando hablamos del factor sociocultural, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? Evidentemente, pues que la sociedad marca una pauta también de comportamiento. Entonces, no es lo mismo de pronto que alguien se haya criado en una sociedad del Medio Oriente a que se críe pues en una sociedad latinoamericana. Hay ciertas, o europea, ¿no? Hay ciertas diferencias culturales que también van a influir en el comportamiento. Mm, Tú puedes ver incluso acá en el mismo país, ¿no? A veces hay lugares donde las normas se cumplen un poco más y hay otros donde es raro más bien que se cumplan las normas. Tiene que ver también con la idiosincrasia, con la forma como la gente considera, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo, ¿no? El hecho de un grupo de sujetos que esté de pronto bebiendo en la vía pública, ¿no? Si eso pasa, por ejemplo, en una sociedad estadounidense de la ciudad, obviamente pues viene un policía, ¿no? Y ahí la autoridad es una ley. Acá en nuestro país a veces le quieren pegar hasta el propio policía y lo ven como normal, ¿no? Hace eso en una sociedad inglesa, por ejemplo, y te va a costar pena de cárcel. Entonces, hay ciertos aspectos, ¿no? De diferencias que lamentablemente, o sea,
hay aspectos a favor y en contra, obviamente, ¿no? Lo que estoy sacando es un ejemplo un poco en contra de nuestra sociedad, porque a veces pues vivimos en la informalidad en la mayoría de lugares, ¿no? Y por eso tenemos también un alto índice de delincuencia hoy en día, ¿no? Porque la delincuencia obviamente se va a pegar más donde hay más informalidad. Y nosotros hace tiempo que somos un país informal. La mayoría, ¿no? Bueno, hay ciertas cuestiones ahí socioculturales que influyen. Tú vas a Brasil, ¿tú crees que los micros te van a detener en cada esquina para recogerte? No. Los pares también establecidos, ¿no? Y tienes que esperar en tu paradero. Nadie se va a detener a recogerte. Acá la gente para en cada esquina donde le dé la gana, ¿no? Entonces esas son cuestiones, como te digo, ¿no? Que tienen que ver con cómo hemos aprendido a veces, no lo generalmente lo más adecuado, pero en la sociedad, el factor sociocultural. Y el factor personal ya tiene que ver con condiciones básicamente, pues, geográficas, ¿no? Que pueden influir, que pueden influenciar en tu vida y que definitivamente, pues, van también afectando tu desarrollo. Ayer, por ejemplo, atendía y veía un caso de una joven, 19 años, y que se entera que va a ser mamá, ¿no? Obviamente ella no esperaba a su hijo. El papá tiene un año más que ella. Y llega a consulta porque está con una ansiedad tan fuerte porque no quiere, o sea, le es muy difícil decirle a la mamá lo que está pasando. Entonces, bueno, esa experiencia, ¿no? Eh, son experiencias que no le van a pasar a todos, ¿no? Pero obviamente pueden influir en el desarrollo. Así como puede influir lo que tienes ahí en la diapositiva, ¿no? Una ruptura sentimental o de una relación mucho más seria, ¿no? Cuando hablamos ya de una familia más cimentada y que de pronto pues termina en crisis y termina separándose, influyen. También la forma como se dio la separación puede también influir. Pérdida de un ser querido. Entonces son cuestiones personales, ¿no? Que de cierta manera van a marcar una pauta en el desarrollo y van a influir, ¿no? También en cómo la persona se desenvuelva, ¿no? En ese aspecto. Entonces son factores personales. Bien, hasta ahí, ¿alguna inquietud? A ver, no he leído los comentarios últimos. Ah, ya, por ahí decía Fernando, las interacciones con otros individuos. Ujú. Claro, eso es el aspecto sociocultural. Vamos a ver a continuación lo que corresponde a las etapas en el desarrollo humano.
Estas etapas en el desarrollo humano implican ya lo que viene a ser el, todo el proceso, ¿no? Desde que se da la concepción hasta cuando alguien deja pues este mundo, ¿no? Durante todo ese proceso, un proceso natural de desarrollo, vamos a ir pasando por diferentes periodos o etapas, ¿no? La primera etapa en el desarrollo va a ser la etapa prenatal, o sea, antes del nacimiento. Luego nace alguien y su primera etapa después del nacimiento será la infancia, que más o menos comprende aproximadamente hasta los 3 años. Entre los 3 y los 6 ya estaremos hablando de lo que viene a ser la niñez temprana, con sus determinadas características. De 6 aproximadamente hasta los 11, 12 años, hablamos ahí de lo que viene a ser la niñez intermedia, ¿no? En ese aspecto. De 11 a 19, 20 años, comprende la etapa de adolescencia. Y de ahí aproximadamente hasta los 40, 45, estamos hablando de adultez temprana. De allí hasta los 60, 65, adultez intermedia. Y finalmente, pues, de allí en adelante ya estamos hablando de adultez tardía. Entonces, todo ese proceso, ¿no?, de desarrollo forma parte, pues, del ser humano en un proceso natural, ¿no? Comencemos con la primera etapa en el desarrollo. La etapa prenatal. Este periodo comprende desde la concepción, como se dice, la fecundación, ¿no?, hasta el nacimiento. Entonces, en ese proceso hay un desarrollo físico, un desarrollo también cognitivo y algunos cimientos ya de desarrollo psicosocial. ¿Qué ocurre en lo físico, no? En lo físico se da estas 3 fases, ¿no? De lo que viene a ser el cigoto, el feto, bueno, antes del feto el embrión, y luego ya el feto. Entonces, cuando sale la concepción, estamos hablando pues de cuando el espermatozoide fecunda, ¿no?, el óvulo. A partir de ahí ya se va formando el ser. Acá está ahí lo que se llama el huevo o cigoto. Las 2 primeras semanas, 14 días aproximadamente, 12 días a 14 días aproximadamente, va a haber un gran periodo de división celular, que es lo que caracteriza, ¿no?, la fase cigotal. Entonces tú ves ahí una célula, luego son 2, luego son 4 y así, ¿no? Y de ahí pasamos a lo que viene a ser el embrión. Justamente el embrión, que va a comprender más o menos hasta terminar el segundo mes, es una etapa importante porque ahí se van a producir la formación de órganos, o sea, la formación inicial de órganos. Y eso marca una relevancia, pues, porque, como hablábamos hace un momento, ¿qué pasa si no se tienen los cuidados necesarios en ese periodo? Al no tenerse los cuidados necesarios, va a ocurrir, pues, que hay riesgo
de malformaciones congénitas o hay riesgo también de que algún agente llamado teratógeno influya en el desarrollo. Entonces es un periodo crítico, ¿no? Este periodo embrionario. Del tercer mes en adelante ya estamos hablando de la etapa fetal, ¿no? Obviamente se van a seguir desarrollando órganos y cada vez, como verás ahí en la imagen, ¿no? Ya hay una mayor formación hasta la semana en que de pronto pues nacerá el pequeño en ese aspecto. Bien. Bueno, es un poco lo que viene a ser el desarrollo físico, ¿no? Durante este periodo. ¿Qué pasa a nivel cognoscitivo? A nivel cognitivo, ¿qué es lo que te llama la atención ahí, por ejemplo, en esa imagen que se está observando? La de acá me refiero. Fernando dice, la madre está poniéndole música al bebé en su vientre. Ya. Hay programas de estimulación que justamente apuntan a ello, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente pues en este periodo, o sea, por qué hacer eso, no? Alguien pues dice, no, pues tú no entiende nada del pequeño. Pero sí se puede generar condicionamientos, ¿no? Si ustedes se acuerdan cuál era la asociación de estímulos, era el principio de qué tipo de condicionamiento. Asociación de estímulos. A ver, Miguel dice, poner un tipo de música va a condicionar que el niño escuche ese tipo de música cuando crezca. No necesariamente, pero a lo que yo voy antes de eso es eh, la asociación de estímulos era el principio base de qué tipo de condicionamiento. Se ha tocado el tema de condicionamiento con ustedes, ¿no? ¿No? ¿No recuerdan? Asociación de estímulos.
Condicionamiento clásico, señores. Revise su semana 11, donde básicamente era necesario el mecanismo de asociar un estímulo neutro a un estímulo incondicionado. Es un mecanismo en el que el sujeto no es consciente. Acá el pequeño no está siendo consciente, ¿no? Por lo tanto, es un poco, podría pasar lo que dice tu compañero Miguel, como Juan también no, o sea, no necesariamente, pero sí que de cierta manera hay cierta estimulación que se está provocando, ¿no? Y también cuando hablamos de música, hablamos pues de melodías, de sonidos determinados, no de cualquier cosa, ¿ya? Bueno, el desarrollo psicosocial, también hay investigaciones en las que se nota la diferencia de la reacción del feto ante la voz materna, a diferencia de otros estímulos, ¿no? Entonces eso también es un indicador de que hay cierta reacción ya, ¿no?, a la voz de la madre. Por lo tanto, hay un vínculo, ¿no?, allí, aunque no haya conciencia aún, pero que está en proceso a nivel psicosocial. Bueno, eso con relación a ese periodo. Son las 2:50, corresponde su break. Regresamos en 10 minutos. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a abordar ahora las siguientes etapas. La etapa de infancia está comprendida, ¿no?, entre los 3 primeros años de vida aproximadamente. O sea, de vida no, 3 primeros años después del nacimiento, ¿no? Porque obviamente antes del nacimiento también hay vida. Entonces, ¿qué va a pasar en este periodo a nivel físico? ¿Qué va a ocurrir a nivel también cognoscitivo y a nivel psicosocial, ¿no? Algo muy característico acá, físicamente, son la presencia de los reflejos, ¿no? Entender que siempre un reflejo implica unas reacciones, ¿no?, que se dan ante determinados estímulos específicos. Y vas a tener ahí, pues, tienes ahí en las imágenes diferentes formas, ¿no?, de reflejos. Por ejemplo, ¿no?, la madre que estimula los labios del pequeño para darle de lactar, ¿no?, va a llevar a que ese pequeño succione, ¿no? Eso no es algo aprendido, es netamente natural, es un reflejo. O cuando está cerca, ¿no?, cuando pone su dedo cerca, por ejemplo, el pequeño va a buscar, o sea, gira, ¿no?, en ese aspecto, es un reflejo de búsqueda. Cuando alguien toma la mano de un pequeño y coloca su dedo, muy probablemente este neonato aprieta fuertemente. Es lo que se llama prensión, ¿no? Es otro reflejo. El moro, ¿no?, el reflejo de moro, que ocurre ante situaciones de sobresalto, por ejemplo, y la reacción va a ser esa que tienes en la figura. U otros como el tónico de cuello, el de Babinski, ¿no?, que implica los dedos del pie, como se van estirando al estimular la planta.
y el de incubación de tronco también, ¿no? Sosteniéndolo ahí, obviamente, al pequeño, pero tiende a tener esa posición. Bueno, esto, como les digo, no es una situación aprendida. Nosotros nacemos con esos reflejos y esos reflejos van a ir gradualmente desvaneciéndose en el tiempo. Y van a ir cambiando, modificándose, ¿no? Ya luego vendrán algunos actos repetitivos que ya no son propiamente reflejos. Ahora, otro punto también acá es el hecho del desarrollo físico, donde se van a dar una serie de habilidades motoras gruesas, ¿no? ¿Qué significará habilidad motora gruesa? ¿Qué idea tienen ustedes al respecto? ¿Por qué creen que se llame así? Fernando dice que porque puede movilizarse por su cuenta. ¿Qué dicen los demás? Habilidades motoras gruesas, ¿a qué se refiere? ¿Qué idea tienen ustedes? Bueno, llegó el almuerzo, creo que ya no responden. Como ves en las imágenes, sí es cierto, tiene que ver con el movimiento, pero no es solo por su cuenta, ¿no? O sea, tiene que ver básicamente con el ir desarrollando zonas musculares de forma gradual. eh, pero que va a involucrar toda una secuencia motora en la que participan eh, no pocas, sino varias zonas musculares. Por ejemplo, el hecho de poder caminar, pararse, gatear, correr, saltar, ¿no? No solamente implica el pie, pues, ¿no? También implica una coordinación ahí de diferentes partes del cuerpo. Entonces, todo ese proceso que se va a ir adquiriendo durante este periodo es el proceso de psicomotricidad gruesa. Esto debe desarrollarse aproximadamente hasta los 3 años. Hasta los 3 años ya un pequeño tendría que saltar con los dos pies, ¿no? Si no lo hace es porque tiene algún problema en esta área. Entonces, son ciertas pautas que marcan el desarrollo físico. Y así como hay pautas que marcan el desarrollo físico, también hay pautas que marcan el desarrollo cognitivo. Bueno, que hay un error porque esto no es pensamiento.
Acá predomina lo que viene a ser el estadio o la etapa sensorio-motriz. El periodo o esta etapa sensorio-motriz, que ustedes la han visto ya en el tema de desarrollo intelectual, tiene un conjunto de características, ¿no? Entonces, el pequeño o la pequeña va a captar información básicamente sobre sus sentidos y su actividad motora, ¿no? Los reflejos van a, decíamos, son los primeros formas adaptativas que tiene un pequeño, pero luego se desvanecen y van a ir surgiendo movimientos repetitivos en un pequeño. Por ejemplo, un pequeño es capaz de llevarse, ¿no?, toda la boca, ¿no? Es un acto que lo hace continuamente. Y es la forma como también va captando información muchas veces del medio que la rodea. Pero un logro importante en este periodo es justamente este que está acá, la permanencia del objeto, ¿no? Cuando ese pequeño comienza a entender que a pesar que no ve directamente un objeto, el objeto puede permanecer allí. Es un logro muy importante en ese periodo. Y que ya luego van incorporándose otras funciones mentales, otras funciones cognitivas, ¿no? Justamente como el periodo operacional comprende de 2 a 7, acá en la infancia va a empezar el periodo también preoperacional. Y en el periodo preoperacional, algunas características eran importantes en cuanto a la representación, que también se ha visto en el curso, ¿no? Semana 9. En ese aspecto, en esa noción de representación, habían 2 de los 5 indicadores, eran, por ejemplo, la imitación diferida, ¿te acuerdas? Esa niña posiblemente pues está utilizando los tacones, ¿no?, que vio utilizar a la mamá. Entonces ahora está imitando, ¿no? Que imita lo que observó. ¿Lo hace en el mismo momento? No. Observa la escena, la retiene en su mente y después de cierto tiempo la va a ejecutar. Entonces la imitación no está siendo en directo, está siendo en diferido. Lo otro es el juego simbólico, ¿no? El niño o la niña no tiende a plasmar en el juego lo que va captando de su realidad. Entonces, si este niño o esta niña ha visto una película quizás de piratas, ahora transforma, ¿no?, estas cajas, las transforma de pronto en una embarcación, ¿no? Un pedazo de cartón lo transforma de pronto en su telescopio. Y en fin, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Está a través del juego, está incorporando elementos que ha ido representando de su entorno. El juego, por lo tanto, es un juego simbólico, lo cual implica que ya hay, ¿no?, ciertas nociones de pensamiento en un niño, bueno, en un infante, ¿no?, en ese aspecto. Y el otro punto ya tiene que ver con esto otro. El desarrollo psicosocial. El desarrollo donde se hacía referencia al señor Erik Erikson, ¿no? Habíamos mencionado que Erikson planteaba 8 crisis por las cuales pasaba el ser humano. Las primeras crisis serán la crisis confianza versus desconfianza y la otra la crisis autonomía versus vergüenza. Entonces, al hablar de esta primera crisis de confianza versus desconfianza, ese primer conflicto que enfrenta el desarrollo humano, ¿con qué tendrá que ver esto?, ¿no? ¿Qué notas, por ejemplo, en esa imagen que tienes allí?
Ya, Gabriela, por ejemplo, menciona que la niña tiene apego a su padre. Sí, es posible, ¿no? Vas a encontrar, por ejemplo, que acá muy importante es ese vínculo en la relación de los padres con el niño o con la niña, ¿no? Con el infante, con la infante. Porque esto también marcará pautas para el desarrollo social en adelante. La crisis a resolver, el conflicto a resolver, es ese conflicto de confianza versus desconfianza. ¿Y de dónde parte esto? De las primeras concepciones que tiene un pequeño respecto al mundo que le rodea. Y estas primeras concepciones, influencias, las tiene pues de su entorno más cercano, que es su familia. Por lo tanto, será muy importante ese vínculo con los padres. Entonces, puede ser que ese vínculo eh, haga, ¿no? Que esos pequeños, la pequeña, el pequeño tenga confianza hacia las figuras eh, paternas o maternas. O que más bien no las tenga, ¿no? Que desconfíe. ¿Cuándo va a desconfiar? Cuando obviamente pues hay maltrato o ausencia, ¿no? O negligencia, ¿no? En ese sentido. Ahí pues se va marcando algunas pautas. Y esto mañana más tarde, dirá Erickson, tendrá también una repercusión en las personas, ¿no? O sea, que una persona de pronto tenga vínculos, ¿no? En los cuales puede de cierta manera confiar con otras personas. Tampoco estamos diciendo que confíe, que sea inocente y confíe en lo que sea, ¿no? Tampoco eso. Pero que es muy distinto de pronto a la desconfianza extrema que puede ocurrir, ¿no? En los vínculos. Entonces, esta primera crisis es un aspecto a resolver, ¿no? Más o menos aproximadamente hasta el año y medio. La segunda crisis que enfrentará el ser humano será ya la crisis de autonomía versus vergüenza. Cuando un pequeño nace, es autónomo, ¿no? Obviamente que no, ¿no? Cuando un pequeño nace, es dependiente totalmente, ¿no? No puede hacer absolutamente en el ser humano, en el ser humano. En los otros animales es otra cosa. Pero en el ser humano es totalmente dependiente de la madre, ¿no? Generalmente. Entonces, pero cuando ya tiene un año y medio, ya ese pequeño se espera que pueda, es más, ya ha logrado algunas cosas y puede también involucrarse en aprender o hacer otras, ¿no? Ahí entra ya este conflicto de autonomía versus vergüenza. Se supone que al año y medio ya el pequeño pues camina, ¿no? Ya también debe aprender a controlar, ¿no? Los aspectos de las heces o la orina para poquito a poquito, ¿no? Poder ir de pronto al baño y todo eso. Eh, pero ¿qué pasa si esto demora, ¿no? Entonces va a haber también ahí ciertas características en relación a la vergüenza. La autonomía versus la vergüenza es este segundo conflicto psicosocial para Erickson. Hay pequeños de 2, 3 añitos que ya van eligiendo qué ponerse, por ejemplo, ¿no? Y te dicen, ¿no? Y todavía hasta te discuten a veces, ¿no? Yo quiero ese, te dicen. Entonces eso tiene que ver muchas veces también con cómo se ha fomentado eso, ¿no? En ese periodo. Eh, Así como hay personas que pueden tener mucha edad y ser muy poco autónomas, ¿no? Siempre sus decisiones tienen que tomarlas otros por ellos.
Pues hay alguna, si analizamos la teoría, tendría que haber un conflicto no resuelto en ese periodo, ¿no? Que ha llevado a que la persona actúe de esa manera, ¿no? Quizás sería muy dependiente de sus vínculos, por ejemplo. Por ejemplo, hay chicos que necesitan al amiguito para estudiar. Si no está el amigo, no estudian, ¿no? Entonces eso es dependencia, pues. No hay tanta autonomía. Ahora hay que recordar que Erickson era un autor con tendencia de base psicodinámica, ¿no? Por lo tanto, para él mucho influía también esto en la repercusión de más adelante en tu vida. Y otra característica, finalmente, en este periodo, es también la llamada conciencia de sí mismo o conciencia del yo. Es acá, en la infancia, donde el pequeño, la pequeña, eh, ya se reconoce, ya comienza a identificarse, comienza de pronto a tomar justamente conciencia de su existencia. Por eso es que tú posiblemente no recuerdes muchas cosas de cuando tenías 1 o 2 años, creo que nadie recuerda, ¿no? Cuando alguien recuerda, generalmente hay como algunos chispazos, ¿no? Desde los 3, a veces hay algo en algunos, otros los 4, por ahí. Más atrás, difícil. Y lo que motivo son chispazos. Ya generalmente a los 6, 7 ya uno va recordando más cosas. O sea, uno recuerda más de esa etapa porque era más consciente. A esta edad todavía está despertando, ¿no? La conciencia alrededor al finalizar la infancia. Y eso va a ser importante porque también va a traer a colación el siguiente conflicto psicosocial correspondiente a la siguiente etapa. Bueno, hasta ahí entonces lo que corresponde a esto de la infancia en ese sentido. Siguiente etapa ya es la niñez temprana. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya continuamos. La niñez temprana abarca aproximadamente de 3 a 6 años. En este periodo vamos a encontrar que hay una tendencia ya que se hace evidente en cuanto a la lateralidad. ¿Qué notas en esa niña, en esa pizarrita? ¿Qué está haciendo? Ya, Angie dice dibujando, Fernando está intentando dibujar con las 2 manos. Escribiendo, dice Gabriela. Claro, posiblemente está intentando, ¿no? Pero va a haber siempre un predominio de algún campo determinado.
Entonces es ahí, en ese periodo, donde su mayor tendencia se va a hacer muy notoria. Entonces las personas se van diferenciando en lo que son diestros o zurdos. Solamente hay un caso, o sea, algunos casos, ¿no? Pero no son muchos, de personas que combinan ambos aspectos. En la mayoría hay más predominancia del ser diestros. Hay un porcentaje menor de zurdos y un porcentaje menor aún, ¿no?, de personas que combinan ambos campos laterales. Pero esto va siendo notorio, como les digo, en este periodo, ¿no? Y eso tiene que ver con aspectos netamente neurológicos. O sea, eso no es que se aprenda. Antiguamente se ha cometido un error tratando de forzar a alguien a que, a que aprenda a escribir con una mano distinta, o sea, que no sea la derecha, ¿no? Si de pronto el niño tenía cierta tendencia a ser zurdo, muchas veces los padres hasta le amarraban el brazo para que sea diestro, porque se creía pues que era malo ser zurdo, ¿no? Y eso obviamente la ciencia ha avanzado y ha demostrado que no es así. Simplemente es una cuestión de migración neuronal. Entonces, pero esto se va haciendo evidente, ¿no?, en los comportamientos del niño y la niña en ese lapso de tiempo. O sea, entre los 3 a los 6 años ya se va viendo si el niño va a ser zurdo o va a ser diestro. Y simplemente hay que dejarlo ser. El desarrollo de las habilidades motoras finas. Hace un momento hablábamos de las habilidades motoras gruesas, ¿no? Las habilidades motoras finas ya implica una coordinación más precisa, ¿no?, que generalmente está ligada a la coordinación ojo-mano. Entonces es en este periodo donde, si tú recuerdas, eh, posiblemente hubieras estado, imagino, ¿no?, que estuviste en el nido o en tu jardín, ¿no?, inicial, en fin. Y normalmente van estimulando esto, ¿no?, de las habilidades motoras finas, ¿no? Cuando te hacían eh, enrollar papelitos en bolitas, ¿no? Papel crepé, para pegarlos en figuritas, ¿no? Entonces lo que se está estimulando es ahí sí, como te decía, fino, una coordinación más precisa en ese aspecto. Eso es algo que tiende a estimularse en este periodo. Entonces el periodo para estimularlo es este. Si no se estimula en ese periodo, luego es más complicado, ¿no? Entonces hay personas adultas que a veces no han sido bien estimuladas y a veces son medio torpes, ¿no?, en esa coordinación ojo-mano, en ese aspecto. Bueno, eso tiene que ver entonces con desarrollo de habilidades motoras finas. Eso en el plano físico principalmente, ¿no? ¿Qué ocurre en el plano psicosocial? Antes de lo psicosocial, vamos con lo cognitivo. Nuevamente Piaget, y acá nuevamente eh, se mantiene acá las características del estadio preoperacional, porque es el estadio que va a abarcar acá, en esta etapa de la niñez temprana. Pero también ya se ven otras características más, ¿no?, de este periodo. Por ejemplo, ¿qué estará haciendo esta niña con su muñeca? Ajá, está aplicando una inyección, ¿verdad? Ok. ¿Y eso qué denota? Hay tres aspectos, ¿no? O sea,
¿Tiene que ver con el juego? Sí, tiene que ver con el juego simbólico. ¿Está imitando? También, posiblemente a ella le han puesto una inyección y ahora también ella le está poniendo la inyección a su muñeco. Pero además le está atribuyendo vida a ese muñeco, porque obviamente un muñeco no necesita inyecciones, ¿no? Entonces, pero la niña de pronto le da vida a ese muñeco, le da vida a un objeto que no tiene. A eso se llama animismo, ¿no? Entonces, son aspectos ligados a esa característica. El atribuirle vida a objetos que no la tienen. Muy común en este periodo. El otro aspecto es el pensamiento sincrético, ¿no? Ahí, por ejemplo, el pequeño está expresando algo que es una forma de pensamiento sincrético. Cuando le dice, corta la pizza en muchas porciones, mami, porque tengo mucha hambre. O sea, ese pensamiento es lógico. ¿Qué creen ustedes? Porque corte más porciones, va a llenarse más, va a comer más. No, ¿verdad? Obviamente que no. Pero a veces el pequeño tiene esa forma, ¿no? En sus razonamientos. Entonces es una forma de pensar sincrética, se dice. Mezcla sus propias experiencias y cree que todos van a también tenerlas de la misma manera, ¿no? Por eso el segundo ejemplo ahí, ¿no? La abuela le dice, cuéntame tu sueño divertido de anoche. Y el niño le responde, ¿no te acuerdas? Tú estabas en el sueño conmigo. O sea, como él en el sueño vio a su abuela, también cree que la abuela lo ha visto a él. Esa es una forma también de pensamiento egocéntrico, ¿no? Así como él capta las cosas, cree que todos lo captan de la misma forma. Bueno, son características de lo que viene a ser el desarrollo cognitivo de ese periodo. En cuanto al desarrollo psicosocial, ¿qué vamos a encontrar acá en la niñez temprana? Recuerda tú que en la etapa anterior se había logrado ya la conciencia del yo. Entonces te decía que el niño ya se da cuenta de que existe. Y obviamente si se da cuenta que existe, también va a incorporar más aún nociones del mundo. Y va a explorar ese mundo que le rodea. Por eso se dice que algo marcado acá es la iniciativa de este pequeño. Entre los 3 a los 6 años, los pequeños son muy curiosos, ¿no? Chiquitos, chiquitas. Tienen gran curiosidad. Y por eso es que constantemente exploran, ¿no? Comienzan a armar, desarmar cosas o comienzan a preguntar constantemente. Entonces tienen ese aspecto, ¿no? Porque el mundo es algo nuevo, por así decirlo, ¿no? Están despertando al mundo, ya de forma consciente. Pero en ese proceso también puede ocurrir que a veces pues cometan algunas torpezas, algunos errores, ¿no? O a veces hagan preguntas que quizás para los adultos sean muy comprometedoras, ¿no? En fin, pero los pequeños son así, pues, ¿no? Entonces no es culpa del pequeño, simplemente que a veces las personas le hacen sentirse culpa, ¿no? Entonces ahí justamente depende mucho, ¿no? De cómo se da la relación con los vínculos, las orientaciones, ¿no? Como que supongo que tú, imaginemos que alguno de ustedes tiene un hermano de esta edad, ¿no?
4 o 5 añitos, ¿no? Y posiblemente pues comienza a preguntar, y pregunta y pregunta, y hay cosas que quizás no sabes. Y a veces alguien no está cansado de tanto que le pregunten y de pronto le recrimina al niño, ¿no? Esa tontería de preguntas. Entonces posiblemente pues ese pequeño comienza a experimentar, ¿no?, ciertos niveles de culpa. El conflicto a superar es ese, iniciativa versus culpa. Y otra característica que también va a presentarse en este periodo es la identidad de género. O sea, más que identidad, o sea, la identidad se va construyendo, ¿no? El niño lo que comienza es a percibir la diferencia de, tanto la diferencia de sexos como también la diferencia de géneros. Comienza a percibir ello. El niño se da cuenta que él, siendo hombrecito, tiene algo que la niña no tiene. Entonces, y como es curioso, también comienza a preguntar al respecto, ¿no? Pero también va identificando, se va diciendo, yo soy niño en ese aspecto. Y en función a eso también va posiblemente a aceptar ciertos roles de género que le da la sociedad, le da. Entonces va construyendo ahí su identidad, ¿no?, que ya se va a ir definiendo y terminando de definir en la adolescencia. Pero está, ¿no?, en ese proceso en el que ya inicia la construcción de su identidad. Va buscando modelos con los cuales identificarse. Generalmente el mayor modelo que tiene un pequeño es, en el caso del varoncito, el papá; en el caso de la mujercita, la mamá, ¿no? Se comienza muchas veces también a imitar, ¿no?, algunas características en ese sentido. A veces tú ves pequeños, ¿no?, de 5 o 6 años y que salen con el papá y tienen un parecido hasta la vestimenta, ¿no? Igual, ¿no? La hija con la mamá en ese aspecto. Bueno, se va dando eso, ¿no? Identidad se va construyendo en ese periodo. Y finalmente, el último periodo del desarrollo implica la niñez. Bueno, el desarrollo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? La semana siguiente ya se verán las otras etapas. Eh, el último periodo es este de la niñez intermedia. Y acá también hay características físicas, psicosociales y cognitivas. ¿Qué pasar a nivel físico? A diferencia de otras etapas, acá el crecimiento se lentifica. O sea, no estamos diciendo que un niño no crezca, obviamente que crece, pero no, el crecimiento no sea, digamos, no es tan notorio como en otras etapas, ¿no?, como la etapa anterior o la que viene, ¿no?, en la adolescencia, donde sí se nota claramente eh, crecimientos constantes. Pero pero lento, pero hay, ¿no? Y bueno, también hay algunas habilidades que ya, si es que ha sido bien estimulado el niño a nivel de sus habilidades motoras finas y de sus habilidades motoras gruesas, entonces obviamente en este periodo va a estar en mejor condición para desarrollar, ¿no?, habilidades psicomotoras. En ese aspecto coordina mejor, ¿no?, resiste mejor en ese sentido. Bueno, eso entonces cuando hablamos de desarrollo físico en ese periodo. ¿Qué va a ocurrir ya con lo que comprende al desarrollo psicosocial? Bueno, antes de eso, para notar la secuencia, el desarrollo cognitivo de Piaget, en Piaget llegaríamos en esta etapa de la niñez intermedia, es correspondiente al periodo piagetano de el estadio de las operaciones concretas. Periodo operacional concreto, que abarca de los 6 a los 11 años aproximadamente. Acá está marcado por el predominio de la lógica en el pensamiento. En el periodo anterior no había eso, ahora sí.
surgen las nociones lógicas en el pensamiento. Por eso es que se habla de operaciones lógicas. ¿Y cuáles son esas operaciones? Por ejemplo, el manejo de clases, por ejemplo, los criterios de orden, seriación, el pensamiento que mentalmente retorna a su punto inicial, pensamiento reversible, o lo que viene a ser la característica de conservación. Son ciertas condiciones que un niño a esta edad ya tiene que adquirir, nociones de clasificación, de seriación, de reversibilidad, de conservación, que no las tenía en el periodo anterior. Y van a marcar la pauta lógica en su pensamiento. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de conservación de volumen, tienes acá dos vasos idénticos, misma cantidad de líquido, y uno de ellos, delante del niño, lo colocas en un vaso con otra forma, ¿no? Quizás más delgado, pero más alto. Y todo el líquido lo viertes ahí. Cuando el niño todavía no conserva, eh, no te va a decir que son iguales. Cuando el niño conserva es cuando te dice son iguales, solamente ha cambiado su forma. Entonces ya es una noción que ha adquirido. ¿Dónde hay más fichas? Fila 1, fila 2. El que está en la infancia probablemente te diga en la 2. El que está acá te va a decir son iguales. Entonces ya no se deja llevar solo por la apariencia, ¿no? Ya hay un criterio más lógico, como te digo. Pero ojo, siempre el pequeño para operar necesita que le muestres las cosas, que tenga así dibujitos o se lo traigas físicamente y él las observa. ¿Por qué? Porque es concreto. Ya hay lógica, pero es concreto. Ahora sí, vamos a lo que comprende el desarrollo psicosocial en la niñez intermedia. El conflicto está marcado acá por este término de laboriosidad versus inferioridad. Un niño en este periodo quiere mostrar sus competencias. Entonces, en ese proceso de mostrar sus competencias, eh, puede que la plasme, ¿no? En un sentido, si se quiere, aceptado socialmente. O puede que también en el entorno sea criticado y que comience a desarrollarse ciertas características de inferioridad. Por eso es que hay que tener cuidado también con lo que se le dice a un niño. Porque un niño obviamente no es lo mismo que un adolescente. Entonces el niño está en proceso de formar su autoconcepto. Los niños normalmente pues van a querer colaborar, a mostrarse, ¿no? Pero en ese proceso a veces cometen errores y ahí mucho influye cómo el entorno corrige esos errores. Entonces ahí comienzan también a verse algunas características, ¿no? A veces en los colegios puede ocurrir que lo fastidien a un niño y los profesores no, más bien se unen, ¿no? Al fastidiar al niño. Voy repitiendo, me refiero a adolescente, que es otra cosa, me refiero a niños de 6, 7 años, 8 añitos. Obviamente ese niño se va a sentir muy mal, ¿no? Y ya va desarrollando ciertos rasgos de inferioridad en ese aspecto. Y la otra característica que también es resaltante acá es esto del juego, ¿no? Se supone que tú en este periodo estabas en el colegio, posiblemente primaria, y ya hay normas que tienes que aceptar.
Y esto en el juego también se plasma, o sea, el juego está basado en reglas. Si tú recuerdas cualquier actividad lúdica que hayas tenido en esta época, recordarás cualquier actividad generalmente ha estado enmarcada dentro de ciertas normas que uno de pronto al jugar se supone que respeta, ¿no? Por ejemplo, el ajedrez tiene sus normas, ¿no? El peón no puede comer como le dé la gana, ¿no? La reina no puede desplazarse como le dé la gana, por más que tenga muchos movimientos, ¿no? El rey menos. Entonces hay un juego que es reglado, ¿no? Y que ya un niño está en la capacidad de poder entender. Eso no lo va a entender pues alguien que está en el periodo anterior. Va a ser muy difícil, salvo que esté bien estimulado, ¿no? Va a ser muy difícil. Porque todavía no se aceptan normas. Entonces el juego acá ya está basado en normas, reglas, ¿no? Igual en otra actividad lúdica, ¿no? Ya sé de pronto por un juego de mesa, ¿no? Pero también hay juegos, por ejemplo, físicos, ¿no? Tipo las escondidas, el fútbol, el vóley, ¿no? O sea, hay reglas, ¿no? Cada posición tiene determinadas características. En el vóley no puedes sacar como quieras, ¿no? O sea, hay ciertas pautas que se van enmarcando. Y ya un niño en este periodo está en mayor capacidad de poder respetar eso. Bueno, eso es lo que se refiere al juego reglado. Hasta ahí eh, la clase de hoy. Vamos a ver algunas preguntas antes de cerrar. ¿Qué marcarías en este primer ejercicio? Se dice Doru que es un niño con hipotonía, que le dificulta, entre otras cosas, poder participar de manera eficiente en los juegos propios de su edad, como lo hacen el resto de sus amigos. Para manejar esta situación, sus padres han contratado a un terapista, y con ejercicios lo apoyen en la superación de esta dificultad. Con respecto a las dimensiones del desarrollo, ya te está marcando ahí la pregunta, ¿no? No te está hablando de factores, te está hablando con respecto a las dimensiones. Y las dimensiones serán física, psicosocial y cognitiva, ¿no? Con respecto a las dimensiones, en este caso se hace referencia a aquella que se denomina, estás hablando acá del desarrollo físico principalmente, ¿no? Si te dijera factores, ahí sí podría ser más racional posiblemente. Pero acá es básicamente físico, ¿no? Desarrollo físico como dimensión. Bueno, tienes ahí las claves correspondientes a la semana. Y ahí nos estaríamos quedando hasta la próxima clase. Nos vemos.